Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este espacio denominado en donde pues estamos con dos invitados especiales el día de hoy. Una invitada que nos acompaña desde Tolima, ella es María Camila Muñoz. Hola María Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola, César. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación a Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y, por supuesto, debatir sobre temas de interés del país desde aquí, desde Lérida, Tolima, un municipio que estamos más o menos a 35 grados, o sea, podrás imaginarte el calor que está haciendo en este momento, pero feliz de estar aquí en el programa con ustedes. Bueno, María Camila, bueno, a todos recordarles que María Camila es conductora de un programa de radio que se llama La Colombiana. Pues ella está también, es estudiante de Derecho en este momento, entonces pues también agradecerte por eso. Y a César, que es administrador público y hace parte del Ministerio de Cultura. ¿Qué más, César? César Celedón, ¿cómo vamos? ¿Qué más, Nicolás, María Camila? Gusto en saludarlos. Gracias por invitarme nuevamente a este espacio y poder compartir y debatir con argumentos la realidad nacional y los diferentes escenarios. Bueno, muchachos, vamos a hablar de un tema bastante, digamos, que tiene que ver mucho con la configuración política de lo que está pasando en este momento frente a las acciones de gobierno nacional. Ya hemos pasado más de un mes, ya vamos entrando al segundo mes de cuarentena eh, como tal, teniendo en cuenta este escenario del COVID y pues obviamente la política y muchos otros sectores se siguen moviendo, la dinámica es bastante interesante. Entonces, pues quisiera que habláramos de un tema muy importante que tiene que ver mucho con la parte del Ejecutivo y los gobiernos locales. Sí. Eh, Hay diferentes sectores políticos en este momento que cada uno está teniendo pues sus acciones. La imagen del presidente se ha mantenido, digamos, relativamente bien en función de lo que había sido anteriormente frente a su gestión. Este año pues iniciaron alcaldías y gobernaciones y en su mayoría los alcaldes y los gobernadores, a excepción de algunas, digamos, excepciones, valga la redundancia, pues tienen una imagen muy positiva frente al manejo que se le está dando a la contingencia por el COVID-19 y pues obviamente con todo lo que esto implica a nivel económico, social, laboral, empresarial, industrial, etcétera. Entonces, pues ese digamos que es el tema que vamos a hablar y pues hay un tema que tiene que ver mucho con los escenarios políticos y del ordenamiento territorial a nivel administrativo. Entonces, pues, María Camila, hay digamos, unas acciones políticas propiamente dentro de los procesos administrativos. Em, Se deberían cambiar de alguna forma em, a nivel de reformas la noción de el país como lo conocemos centralizado y darle mucha más autonomía a las regiones. Eh, digamos, hablando algo así como un tema federal, o tú crees que las cosas como se están manejando a nivel central con un direccionamiento han ayudado y fortalecen la institucionalidad en el país? Perfecto, Nico. Bueno, hay que contextualizar primero a todos los que nos están viendo en este momento, porque un texto sin contexto es pretexto, y esto me lo recalcó alguna vez un gran amigo y docente de la Universidad de la Gran Colombia, de la Universidad Militar. Y hay que contextualizar a las personas frente al tema de que tú decías, bueno, ¿cómo vamos a reformar? Recordemos que el artículo 375 de la Constitución Política habla de actos legislativos, el artículo 374 de la misma Constitución Política del 91, que es nuestra Constitución, habla de asamblea constituyente y pues también de referendo, bien sea por el pueblo o por el gobierno, se puede convocar. Frente a eso, digámoslo así, por esos lados se puede reformar nuestra Constitución, ¿sí? ¿Para qué? Entonces ahí es donde entramos y decimos, ¿cuál es la organización que tenemos nosotros como Estado Social de Derecho? Colombia ha pasado por varios escenarios, ¿sí? La Constitución de 1857 a 1886 nos declaró como Estado federal. Nosotros fuimos Estado federal en ese tiempo. Lastimosamente fallamos. Digo lastimosamente porque hay un libro que se llama El federalismo y los papeles del federalista y dice que el mejor Estado
la estructura, la mejor estructura y organización de Estado es el federalismo. Y un claro ejemplo es Estados Unidos, ¿sí? Luego llegamos en la Constitución del 86 y nos volvimos a Estado de Derecho, súper centralista. Lastimosamente, aquí había varios problemas financieros y era que todos los recursos se centraban en las ciudades grandes, Bogotá, Antioquia, departamentos gigantes como Antioquia. Entonces, todo lo que llegaba se desconocía las regiones que verdaderamente tenían necesidades y se concentraban los recursos y se mandaba como tal a las ciudades gigantes, a que las ciudades que verdaderamente se han desarrollado aquí en Colombia, incluso en la actualidad. Luego llegó la Constitución del 91, una constitución, yo diría que yo vivo enamorada de mi Constitución, y eso que tan solo tengo 22 años, bueno, 21, ya casi 22, y la Constitución también es súper joven, que ni siquiera ha llegado a los 29 años, o sea, tan solo tiene 29 años esta Constitución, y es una Constitución que dice, bueno, Colombia es un Estado social de derecho, contemplado en el artículo 1 de nuestra Constitución, pero hay algo que se le fue al constituyente, y incluso yo digo, bueno, acá nos mandan algunas características del Estado federal, y es que en el artículo 1 dice, Colombia es un Estado unitario, pero descentralizado, ¿sí? Unitario en qué sentido, y eso lo han mostrado algunos teóricos del derecho, y es en cuestión de que tenemos una sola Cámara Legislativa, es decir, el Congreso de la República. El tema legislativo está centrado solamente en el Congreso de la República, ¿vale? Frente a esto, podemos decir que algunas personas comienzan a compararlo con el consejo municipal o la cámara o la asamblea como tal, y ellos solamente, los consejos municipales y las asambleas departamentales, hacen control político, ¿listo? Quien está centrado como tal es la única cámara legislativa, que es el Congreso de la República. Desde ahí hablamos de Estado unitario. Entonces, frente a ese tema, perfectamente. Ahorita vamos a hablar del tema de descentralización. Pues la descentralización, hay muchísimos, digamos que muchísimos escenarios de la descentralización, y ahí es donde rescato cómo estamos organizados actualmente en Colombia, porque la Constitución nos dice, bueno, vamos a estar con el tema descentralizado, unitario frente a lo que les acabo de decir, pero descentralizado a nivel territorial, descentralización por servicios y descentralización por colaboración. Cuando hablamos de centralización por territorio, ¿sí? Y esto lo quiero recalcar bastante, y es que gracias al acto legislativo 02 del 2015, que es el equilibrio de poderes, ese acto legislativo le dio una autonomía que que se caracteriza como Estado federal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una descentralización territorial y es autonomía administrativa y financiera de las regiones y los departamentos, ¿sí? Cada alcalde, cada gobernador puede sacar sus decretos, pero sin desconocer claramente al mandatario nacional. En este momento Duque ha dado una autonomía, y se lo puedo reconocer, yo no soy duquista, ¿sí? Pero yo soy supremamente objetiva, en este momento no me estoy identificando con ningún partido ni con ningún político, porque lo estoy viendo de una manera objetiva, y es evaluando cómo se ha venido trabajando en este momento de crisis. Entonces, vemos que los decretos nacionales, dice Duque, sí, los parámetros son estos, estos y estos, totalmente general. Pero en los artículos, en algunos artículos de los decretos, al final dice, pero cada alcalde o gobernador, es decir, cada administrador, tendrá la autonomía para regular el tema, ¿sí? Y ahí es donde rescato la descentralización que da como tal. La descentralización territorial es igual. Estamos en el nivel municipal, departamental y a nivel distrital. Recordando que hay 32 departamentos, tenemos 5 distritos, tenemos 1096 municipios, territorios indígenas tenemos 817, 5 áreas metropolitanas, 35 provincias, 5 regiones. Entonces, para que ese gobierno nacional ingrese a toda esta población es como muy complicado, ¿no? Es complicadísimo. Entonces da como esa descentralización, y siendo que el trabajo que ha venido realizando está bien. Entonces decimos, está la descentralización territorial, que es esa división que me parece en este momento Colombia está dividida de una manera, digámoslo, lógica,
frente al tema de la centralización por servicio, es decir, que a nivel nacional no puede estar en todas partes, como lo venía mencionando, pero hay instituciones que sí prestan como tal esos servicios. Entonces están las empresas de economía mixtas, la superintendencia, las unidades administrativas especializadas con personería jurídica y prestan como tal esos servicios que lastimosamente el gobierno nacional no puede prestar. Y después la descentralización por colaboración es las funciones o competencias que tienen esas entidades privadas que ayudan a cumplir los fines esenciales del Estado, teniendo en cuenta que Colombia necesita ese apoyo. Entonces tú dices, bueno, frente al Estado federal, yo defiendo el Estado federal y siento, como lo dije al comienzo, que es una de las mejores organizaciones que hay, pero Colombia en este momento no está preparada para eso. ¿Por qué? No tenemos la cultura, no tenemos el tema, todavía hay territorios que lastimosamente dependen de otros para poder garantizar ciertos servicios, ¿sí? Entonces yo digo, listo, podemos reformar nuestra constitución simplemente para mejorar. ¿Sí? Para garantizar que el derecho, por ejemplo, de vivienda sea un derecho fundamental, para garantizar, por ejemplo, el derecho al agua sea un derecho fundamental, para darle más participación a las personas y departamentos en ciertas entidades como el Congreso de la República. ¿Cómo es posible que vemos menos participación en algunos departamentos como el Chocó, por ejemplo, ciudades como el Chocó que no tienen mucha representación en el Congreso de la República? ¿Dónde está la representación de estos lugares? Entonces, pues, si vamos a hacer una constituyente o si vamos a reformar la constitución del 91, que fue una constitución que ha venido avanzando en muchos temas, pues que sea para seguir avanzando, no para retroceder. Entonces, tenemos características del Estado federal, pero seguimos siendo un Estado centralizado y digamos que esa es la cultura como tal colombiana. ¿Sí? Eso es como nosotros estamos acostumbrados, eso es como en este momento, digamos que estamos dando pasitos, porque tampoco podemos correr, eso es lo más lógico. Entonces, simplemente estoy de acuerdo si se llega a garantizar ciertos derechos y si se llega a avanzar y a proteger, por supuesto, minorías. Esa es mi postura frente al tema. Perfecto, bueno, frente a esto que plantea Camila César, muchas veces se ha planteado propiamente, diferentes sectores plantean constituyentes nuevamente a la Constitución del 91. Básicamente, hace unos días tuvimos la oportunidad de tener en este espacio al ex constituyente Horacio Serpa Uribe, y él nos manifestaba que la constitución en su naturaleza y el proceso de la constituyente, los 70 personas de la constituyente hicieron una muy buena labor, pero que lo que faltó por parte de los sectores, de los gobiernos y demás, fue su implementación de manera real. Y él hablaba que hay muchos artículos de la Constitución que no se han estrenado. Sin embargo, hay sectores que plantean la posibilidad de una nueva constituyente. ¿Cree usted que una constituyente nuevamente a una constitución que no alcanza a cumplir los 30 años es conveniente, por ejemplo, para el tema de cambiar la noción de un Estado central a un Estado federal? Bueno, Nicolás, concuerdo con muchos conceptos que ha dicho María Camila, recordando también que una de las principales guerras civiles en el siglo XIX en Colombia era si era ser centralista o ser federalista. Y quizás nuestros últimos referentes, la Constitución de 1863, la de Río Negro, que fue federalista, pero fue un ejercicio mal hecho. ¿Por qué? Porque Colombia era un estado rural, era un estado incomunicado, demasiado grande, extenso, y era imposible articular administrativamente a estos estados federales. Era imposible. Eso llevó a otra guerra civil que desencadenó en la Constitución de 1886, como ha dicho María Camila, excesivamente centralista, controlando este vasto territorio desde Bogotá. Luego vimos la reforma de 1910, que dio mayor autonomía a los municipios en 1960, pero yo pienso que hay un antes y después con la Constitución del 91 que define a Colombia como un Estado social de derecho descentralizado en sus entidades territoriales. Da un mayor grado de autonomía a los entes territoriales,
les da la posibilidad de manejar servicios básicos, de poder decretar, de poder tener órganos ejecutivos como son las asambleas y los consejos municipales para que puedan regir esos territorios. Ahora, la Constitución del 91, aun cuando ha tenido una gran aplicabilidad, pero también hemos visto que se han hecho muchas reformas. Es una Constitución reformada. Se ha hecho muchas más reformas en la Constitución del 91 en 29 años que lo que se hizo con la Constitución del 86 en el mismo periodo. Entonces, eso muestra que hay unas falencias tanto de aplicabilidad de la Constitución como, como de poder instaurar ese modelo constituyente en Colombia. Ahora, poder implementar el sistema federal en Colombia no es tan fácil y no es, yo diría que no es aplicable a todo el territorio. Yo creo que yo tengo mi propia teoría y es que en Colombia hay que graduar qué tipo de autonomía podemos dar a los entes territoriales, a los departamentos. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner en la misma balanza un departamento como Antioquia, con un PIB tan grande, de, si no estoy mal, como de 130 billones, con departamentos como Arauca, Amazonas o los llamados antiguamente territorios nacionales. Yo no puedo ponerlos en la misma balanza. Obviamente estos departamentos van a tener un crecimiento desigual. Entonces, hay departamentos que uno dice que se ve que sí pueden ser autosuficientes y tener un mayor grado de autonomía con respecto al poder central. Yo estaría hablando de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Atlántico, Valle, Bolívar. Son departamentos que tienen cómo sostenerse y digamos que se podría dar un modelo federal. Hay otros departamentos, Cesar, Córdoba, Santander, Huila, Tolima, que el modelo de descentralización administrativa podría seguir funcionando. Y departamentos totalmente que dependen en un gran porcentaje del gobierno central, como Chocó, Arauca, los antiguos territorios nacionales, son, digamos que, entidades territoriales que necesitan una mayor sujeción del Estado central, que el Estado central los vigile de cerca. Recordemos que aún con esa descentralización administrativa, todos los casos de corrupción que se han visto en departamentos, sin estigmatizar, de La Guajira, Chocó, Arauca, Casanare, ahora imagínense teniéndolos como estados federales. O sea, tendríamos unos niveles de corrupción extremadamente altísimos y podría conllevar incluso una fragmentación del Estado colombiano. Pero digamos que esa es una teoría que se puede viabilizar, se puede mirar si es posible que podamos tener 3 clases de Estado dentro del Estado. Departamentos que dependan íntegramente del gobierno nacional, departamentos con descentralización administrativa y funcional y departamentos federales. Hay un caso especial que no podemos olvidar y es el caso de la isla de San Andrés y Providencia. Yo soy de los que comparto que, dado su antecedente histórico, su contexto político, la connotación que tiene y de ser esa última frontera al norte, ese departamento bien podría funcionar como un estado federal. Y es lo que quizás los raizales están reclamando, una mayor autonomía del Estado central. Digamos, ahorita en el tema de la pandemia, de esa crisis del COVID-19, les estaría funcionando quizás hasta muchísimo mejor poder atender esa pandemia. Que el gobierno departamental tuviera más dientes para poder afrontar estos 5 casos que se están presentando en la isla de San Andrés y que dependen en todo del gobierno central y de lo que pase por lo menos con su, digamos que su relación, su conexión más cercana con Colombia es Cartagena. Entonces, son casos que hay que mirar poco a poco, que hay que tratar. Ahora, el Congreso de la República, decía María Camila, que hay departamentos que tienen poca representación política. Bueno, hay que recordar que el Senado se elige por circunscripción nacional y la Cámara de Representantes se elige por circunscripción territorial. A nivel de la Cámara de Representantes,
se ha dado una proporción similar. Podemos ver que Bogotá elige 18 representantes, Antioquia elige 17, Cesar elige 4, Atlántico creo que elige 12, dependiendo de su población. Y los departamentos con mayor peso poblacional eligen 2 representantes. Ahí no habría casi mayor inconveniente. El desafío está en el Senado de la República. ¿Por qué? Porque tenemos departamentos que acaparan un gran número de senadores, y yo creo que eso va encaminado el comentario de María Camila. Hay departamentos que Caso históricamente, Córdoba. por ejemplo, el caso de Córdoba, pero hay departamentos que nunca han tenido un senador. Y es cierto, nunca han tenido un senador. Incluso ahora, por ejemplo, Guajira no tiene senador. Córdoba, que no tiene un peso poblacional muy grande, pero sabemos los antecedentes de corrupción electoral y de presión al electorado, ha tenido hasta 6, 7 senadores. Eso es algo exagerado. Departamentos como Chocó nunca han tenido, no tienen senadores, por ejemplo. O los territorios nacionales. Un departamento como Vaupés, ¿cuándo se puede imaginar que puede tener un senador de la República? O sea, no tendría cómo en las lógicas electorales actuales. Entonces, también podríamos revisar como nación cómo podemos darle mayor representación política en el Senado de la República a esos departamentos menos poblados y que necesitan una voz ahí, así como la tienen las comunidades negras y así como se le dio participación política a las FARC. Perfecto, César. Bueno, César, pues ya que usted menciona el tema, digamos, de lo de la circunscripción, las curules y demás, teniendo en cuenta, pues obviamente, la participación política que se le dio a las FARC después, obviamente, de haber firmado el acuerdo de paz. De alguna u otra forma, pues esto amplía el panorama de las reformas constitucionales y muy seguramente en este contexto, teniendo en cuenta que estamos bajo un estado de emergencia decretado por el gobierno, habría algunas implicaciones, por ejemplo, de decisiones que el gobierno puede tomar de manera deliberada frente a muchas cosas. Caso, por ejemplo, el salvavidas financiero Avianca, que lo que plantea es salvar a Avianca de todas las embarradas que había hecho antes del contexto del COVID. Digamos, una de las cosas que se ha venido debatiendo es que el gobierno puede llegar a apoyar a Avianca, pero desde un punto de partida concreto que es la Avianca, el problema de Avianca después del contexto, no todo antes porque generaría unas problemáticas. Eso sí habría que entrar a evaluarlo. Pero también a partir de estas mismas acciones, eh, por ejemplo, ya hemos visto la configuración Sí. del ordenamiento territorial en función administrativa y demás. Entonces, con respecto a lo que decía César, Cami, te quiero preguntar, ¿tú cómo ves la acción del gobierno nacional en estos meses, digamos, estas semanas de la primera fase de cuarentena, frente a las decisiones que va a tomar para intentar normalizar la economía y esas acciones, cómo se ven reflejadas también en las manifestaciones o no manifestaciones o los comunicados o las acciones de los gobernantes locales, teniendo en cuenta que la imagen del presidente Duque ha mejorado, pero está muy por debajo de la imagen de los gobiernos locales. ¿Cómo es ese tema a nivel, obviamente, operativo, teniendo en cuenta el contexto de un Estado, digamos, centralizado? Con el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Estados Unidos, donde Trump, pues obviamente le da un margen, digamos, los gobernadores de los estados tienen un margen de maniobra mucho más amplio frente al del presidente de Estados Unidos. Bueno, aquí hay que tener algo claro y es que Duque tiene un afán por el tema económico, ¿sí? O sea, y es aquí donde tenemos que ponderar qué vale más, o la vida o el tema económico del país, la vida de millones de colombianos o el tema económico de todo un país, ¿sí? Entonces, hay afán por el gobierno nacional de salir, hay afán del gobierno nacional para que la gente salga y abra sus locales, para que la gente salga y empiece a construir, para que la gente salga y empiece a trabajar de una u otra manera por, digamos que,
en ciertas áreas. Pero ¿qué pasa entonces con el tema de los contagios? Pues siguen incrementando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en este momento tengamos más de 7.000 contagiados? Ni siquiera llevamos más de 3 meses. Y eso que estamos en aislamiento. ¿Te imaginas que el gobierno nacional siga con el mismo afán? Llegamos mejor. No quiero ni imaginarme la cifra. En serio. ¿Por qué? Porque debimos haber esperado, aunque sea llegar a la curva. Eso debió haber esperado el gobierno. Yo entiendo que no tenemos el presupuesto como tal, entiendo que hay ciertas cosas a nivel nacional que no se pueden manejar por el tema económico, pero tenemos que ser conscientes en este momento y preservar la vida de todos los colombianos. Yo creo que el tema económico se tiene que esperar y hay que buscar otro medio de producción. O sea, Colombia sigue encajada con que nosotros seguimos dependiendo del petróleo, nosotros seguimos dependiendo de que nuestra productividad se está cayendo, es porque dependemos de eso y nuestras exportaciones o nuestra producción económica, los 3 primeros puestos son todo lo derivado del petróleo. Es por eso que nosotros estamos así y el gobierno nacional está asustado. Las decisiones que ha tomado todo el tema territorial, las administraciones territoriales, es decir, yo protejo primero a la población, ¿sí? Entonces, un claro ejemplo ha sido Bogotá. Por ejemplo, Claudia López ha dado unos pronunciamientos fuertes del tema y ha dicho, sobre mi cadáver abren el Dorado, por ejemplo, ¿sí? Sobre mi cadáver salen tales sectores y ha buscado de una u otra manera proteger la vida de la comunidad. Y yo estoy de acuerdo con eso. Los alcaldes, los gobernadores siguen pensando en proteger como tal la comunidad y dejar un poco de lado el tema económico. Yo sé que es importante, pero Colombia todavía tiene los recursos para seguir, digamos que protegiendo la comunidad, y para después ya salir de esto hay que buscar otro medio de producción. Estados Unidos es un claro ejemplo, como lo decía yo a Nicolás en el comienzo, el federalismo está ahí, ¿sí? Yo también soy consciente que es el mejor modelo para el tema administrativo y territorial, la mejor organización del federalismo. Para Colombia sí, pero ahora no. Esa es mi postura y siento que es la mejor decisión, y frente al gobierno hay cosas que hay que mejorar, muchísimas cosas que hay que mejorar y dejar un poco del afán. Esa es la postura. Bueno, César, frente, digamos, a ese tipo de escenarios, ¿usted cómo ve el accionar de los gobernadores regionales frente al del gobierno nacional? Y esto, por ejemplo, ¿cómo se ve reflejado también en las encuestas de percepción frente a la imagen de cada uno de los gobernadores? Y de alguna forma, si esto envía un mensaje de solidez a no solo al gobierno, sino a la sociedad como tal, o cuáles pueden ser las problemáticas a las que se puede estar viendo enfrentado, porque no sabemos si habrá algunas problemáticas de orden estructural que tenga sus efectos, teniendo en cuenta lo que menciona María Camila, de que donde prepondera el factor económico frente al factor social. Bueno, no es tan del todo cierto que se pone por encima el factor económico sobre el factor social y de salud. Lo que ha buscado el gobierno del presidente Duque es garantizar la protección de toda la población y garantizar el acceso oportuno a las necesidades básicas que tienen todos los colombianos. Ahora, es muy fácil para nosotros hablar de extender la cuarentena, de extender un aislamiento total, cuando tenemos todas las posibilidades, gracias a Dios tenemos las posibilidades para poder soportar una cuarentena. Pero no hay que olvidar que en Colombia tenemos un margen de población que tiene necesidades básicas insatisfechas, que tiene una calidad de vida deplorable y que viven en condiciones de pobreza y desigualdad bastante grandes. Y que es muy difícil y que muchos viven del día a día, muchos son independientes y para ellos es muy complicado estar encerrado cuando en el caso, digamos, que dependan de un mercado básico de 160.000 pesos, que es el mercado o de un ingreso solidario o de alguna ayuda que venga de las entidades territoriales, cuando en el caso que llegue, porque vemos que no están llegando a toda la población lastimosamente. Entonces, en ese caso es muy fácil decir, no, quedémonos todos en casa, pero
hay que pensar también en aquellos colombianos que no gozan de una estabilidad económica, que tienen que salir a buscar el pan para sus hijos, para sus familias. Entonces, lo que se ha hecho con reactivar dos sectores económicos, como son manufactura y el sector de la construcción, paulatinamente, es ir reactivando la economía, pero con estándares seguros. Esos sectores tienen que garantizar unos protocolos mínimos de calidad y de seguridad para sus trabajadores. De lo contrario, no pueden salir a laborar. Eso ha sido enfático el presidente de la República y los gobiernos locales. Y hasta el momento hemos visto que ahí se ha ido cumpliendo con esos protocolos. Ahora, no podemos tampoco olvidar que debe de haber un hilo conductor entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. Somos un estado descentralizado y como tal tiene que haber una correlación de fuerzas y tiene que haber una correlación de decisiones entre lo que toma el gobierno nacional y las entidades territoriales. Y eso lo hemos visto. Ya se ha bajado un poco el ánimo de quizás ese protagonismo de algunos alcaldes y gobernadores, sino que es procurar el bien común. Y en ese orden de ideas, el gobierno nacional ha tomado unas decisiones importantes para garantizar que los colombianos puedan tener un mínimo vital en las necesidades básicas, un mercado o un subsidio. Y los alcaldes y gobernadores han trabajado también de la mano. O sea, yo quiero resaltar la labor que han hecho, porque claro, ellos buscan proteger a la población, eso es normal, pero también hay que colocarse en los zapatos del gobierno nacional, que no solamente es de una entidad territorial, sino de 32 departamentos y más de 1.100 municipios, a los que tiene que velar y cuidar. Tenemos ahora el caso, por lo menos, de Amazonas, que tiene más de 100 casos de coronavirus. Y en eso el gobierno nacional, ya el Ministerio de Salud ha dispuesto un personal y ha dispuesto unas condiciones médicas para poder atender a ese departamento tan alejado. Inclusive hay un partido político, pero pues no voy a decir su nombre para no generar, digan que estoy haciéndole propaganda, donó una UCI al hospital local en Leticia, o unos implementos básicos de UCI. Eso pasó hace casi un mes. Pasó eso. O sea, son acciones colectivas que van generando un compromiso y que van generando una responsabilidad social. También hay que tener en cuenta que aun cuando muchos de nosotros hemos guardado la cuarentena, también se ha visto una desobediencia ciudadana. Mucha gente en la calle que no tiene nada que hacer en la calle y ni siquiera sin tapabocas, sin guantes y como si nada, ahí en la calle. Y eso también hace que se propague esa pandemia. Ahora, yo no soy, digamos, si a la alcaldesa Claudia López le va bien, a nosotros nos va bien. Es nuestra alcaldesa y queremos que le vaya bien. Pero lo que hay que corregir, hay que corregirlo, y lo que hay que decirlo críticamente. ¿Cómo es posible que el secretario de Movilidad se encuentre en Argentina y Transmilenio, ahí en horas picos, lo encontramos colapsado, totalmente lleno? ¿Cómo podemos nosotros poder detener el auge de esta pandemia, por ejemplo, con un articulado lleno? ¿Cómo podemos detener eso? ¿Cómo podemos hacer políticas públicas de movilidad ahora en cuarentena, teniendo al secretario de Movilidad en Argentina, en el Cono Sur? ¿Cómo? Entonces, todos esos temas son los que tenemos que ver y que son necesarios que el Consejo Distrital se ponga y le haga un verdadero control político y ayude, que la alcaldesa se sienta ayudada por el Consejo, que estas críticas constructivas no son para dañarle a ella, sino para que su gestión se vea mucho mejor. Ahora ya ella presentó su plan de desarrollo, lo van a discutir y es deber de cada uno de nosotros los ciudadanos estudiarlo y también ver cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas debilidades que el Consejo debe corregir.
Perfecto, bueno, la última pregunta teniendo en cuenta pues ya a manera de conclusión este diálogo que se está generando, entonces pues es la misma para los dos. Propiamente pues, la idea es que Camille nos respondas tú primero este escenario, entonces para que tengas pues tu audio habilitado y todo, entonces la pregunta es la siguiente, ¿cuál es a tu modo de ver eh, el impacto que va a tener este contexto y el manejo que se le está dando a la pandemia, al coronavirus y demás, frente, digamos, el impacto político frente a las gestiones finales, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales, al menos en este primer año. Ok, Nico. Hamilton es un estadounidense y él menciona en su libro y en los papeles del federalismo, él habla sobre que así sea el peor de los hombres, el peor de los hombres puede ser el mejor de los gobernantes. No por su personalidad, sino por las instituciones. Las instituciones son bastante fuertes, que muestran que así sea el peor de los hombres, puede ser el mejor de los gobernantes. Y claro ejemplo, volvemos a Estados Unidos, volvemos a cualquier parte del país, donde las instituciones están ahí dentro orientando, organizando, controlando las decisiones que se han venido dando, ¿sí? Decisiones nacionales, decretos nacionales, pues se le hace un control posterior por la Corte Constitucional y solo tienen vigencia en este momento 90 días. Veo que el impacto va a ser un poco complejo, va a ser un poco grave, digamos así, va a ser desastroso en el sentido de que si seguimos saliendo, si seguimos, digamos que desautorizando a ciertas digamos como a ciertas autoridades, y si no tenemos conciencia, Colombia va a llegar siendo extremistas a más del 50% de la población contagiada, ¿sí? Y en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Si ya llevamos 7.000 en tan solo estos meses, ustedes se pueden imaginar de aquí a julio, de aquí a agosto, o sea, ni siquiera hemos terminado el año y yo creo que ya vamos a llegar a, no sé, tal vez 1 millón de contagiados, ¿sí? O sea, si seguimos dándole prioridad a ciertas cosas, insisto, se le está dando prioridad a la economía y no se le está dando prioridad al sentido social, a la vida de las personas, a la protección como tal de todos los ciudadanos o de todos los colombianos. Entonces, siento que el impacto va a ser un poco fuerte en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido, bueno, en fin, porque no se está priorizando ciertas cosas. Colombia tiene que invertir un poco más. Colombia tiene que dar prioridades a las personas que verdaderamente están al frente de eso. ¿Cómo es posible que un médico tenga que lavar su tapabocas N95 para que le dure 5 días? O sea, ¿ustedes creen que eso es posible? ¿Ustedes creen que sí se están dando las garantías suficientes para la protección de la comunidad? Yo no lo veo, yo no lo estoy viendo, ¿sí? Entonces, me parece terrible cuando un médico amigo llega y me dice, no, Cami, es que tengo que lavar el tapabocas, cuando yo le digo es que la vida útil de un tapabocas, por mucho, N95 es de un día, y ellos tienen que lavar como tal ese tapabocas y que le dure 5 días, me parece que la protección ha sido insuficiente. Entonces, veo que el impacto va a ser grave. Si seguimos así, van a seguir el contagio, no vamos a llegar a la curva en poco tiempo, y Colombia puede, digamos, tener un desequilibrio tanto económico como social, porque en este momento, si no protegemos vidas, nos vamos a ver, el sistema de salud está en jaque, eso lo tenemos totalmente claro. Entonces vamos a tener más contagiados, vamos a seguir con tener una deficiencia económica y más en el sistema de salud, pues vemos las deficiencias que tiene Colombia en este sentido. Entonces veo que el impacto sí va a ser un poco complicado y lastimosamente en estas personas que le están poniendo el pecho a la comunidad y el impacto desagradable o complicado que va a tener todo el país va a ser duro en unos meses. Bueno, César, frente a los impactos, ¿cómo los ve usted? Teniendo en cuenta el comportamiento de las acciones gubernamentales, del gobierno nacional, de los gobiernos locales, también de, digamos, la configuración cultural, frente a lo que pueda pasar con este contexto del COVID y pues frente a las mismas imágenes tal vez de los gobernantes.
Bueno, tenemos actualmente 7.285 personas diagnosticadas con COVID-19, pero hay que resaltar que 1.666 personas recuperadas totalmente del COVID-19. A esa misma altura, países como Italia, España, Francia, tenían el triple de contagiados que Colombia. Incluso Ecuador y Brasil tienen muchísimos más contagiados que en ese mismo lapso de tiempo que Colombia. ¿Qué demuestra eso? Que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque y el ministro de Salud, han tomado unas decisiones acertadas frente a contener el COVID-19. Hay que también tener en cuenta la responsabilidad que tienen los entes territoriales, porque a ellos se les destinan unos recursos en salud para que los administren, y tenemos unos hospitales, unas empresas sociales del Estado, que dependen de los departamentos. Y estos, si estos están colapsados o hay hospitales que no tienen la infraestructura necesaria, también es una responsabilidad adquirida de los entes territoriales. Y en eso el ministro de Salud lo que hace también es una vigilancia, un control e impartir política, pero que los entes de control también tienen que tener esa responsabilidad y tienen que tener ese control severo sobre el manejo de los recursos que les llegan del orden central. Entonces, ¿qué podemos ver? Que hay un impacto positivo en cuanto a que el gobierno nacional ha tomado acciones certeras, fronteras, para contrarrestar el COVID-19. Unas autoridades locales, hay unas muy activas, muy buenas, que han tomado unas decisiones estupendas. Yo quiero resaltar los casos de Santander, de Antioquia, norte de Santander, de Cesar, que han tomado unas decisiones eficientes. Y vemos también algunas autoridades locales que se han quedado cortas con las medidas y han tomado unas decisiones equivocadas. Pero igual el hecho aquí no es coger y juzgar quién está haciéndolo bien y quién no lo está haciendo bien, sino que todos como país podamos sumar y podamos contrarrestar y poder salir de esta crisis muy pronto. Ya eso es lo que le apunta al gobierno nacional, que todos podamos salir muy pronto, pero eso tiene que ser un trabajo colectivo. Eso no tiene que ser nada más de los que nos podamos quedar en casa y olvidarnos de aquellos colombianos que no tienen un mínimo vital, que hoy, mira, a mí me escribían tres personas que son independientes y me decían: César, es que estoy en la quiebra, ¿qué hago? No me llega ayuda, no me llega ayuda y no tengo quien me ayude, ¿qué hago? Y el sistema financiero tampoco no es que esté ayudando mucho. A eso es lo que hay que apuntarle, a esos colombianos desprotegidos, a esos colombianos sin mínimo vital, a esos colombianos que están en condiciones de pobreza y desigualdad. Son a los que hay que ayudar, a los que hay que tener presente, porque muchas veces a ellos son los que les toca coger y salir y rebuscarse para poder comer, que sus hijos sigan en cuarentena. Porque, vuelvo y repito, para nosotros es fácil decir quedémonos en casa. Para nosotros puede ser muy fácil. Pero es que hay que pensar en que hay colombianos en condiciones vulnerables, condiciones muy críticas, y hay que pensar en ellos. Perfecto, César. Bueno, mil gracias a ustedes por estar con nosotros en este espacio de la estratosférica, en este espacio de opinión política frente a todo lo que está sucediendo. Y pues habrá otros temas para que pues también los discutamos. Mil gracias, María Camila, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Mil gracias, César, por conectarse con nosotros en este espacio. A todos ustedes, recuerden, quédate en casa y pues hay que estar muy pendiente con todas las recomendaciones, tanto del gobierno nacional como las del gobierno, los gobiernos locales, teniendo en cuenta que no sabemos todavía qué tan cierto sea eso de los aplazamientos. Muy seguramente va a haber unos aplazamientos cada vez mayores frente a la normalización de las actividades. Esperemos obviamente que las personas pues logren, digamos, superar este escenario. Nuevamente, gracias a ustedes dos.